Ya subí mis primeras impresiones de FLSL Progressive o como muchos le llaman Fuliculi, pero debido a una reclamación de derechos de autor por parte de Productions IC, el vídeo fue eliminado mundialmente. Pero como se suele decir, si la vida te da limones, haz limonada. Así que esta vez intentaré cambiar un poco las cosas más allá de la edición, que esta vez será un podcast, pues ya he vivido la experiencia de que YouTube te cierre un canal y no es para nada agradable. Y aparte no dispongo de mucho tiempo y quiero grabar la mayor cantidad de vídeos posibles, así que espero que entendáis el porqué de hacer un podcast y no volver a hacer otra edición un poco más elaborada. Como decía, esta vez será un poco distinto. Ahora me centraré en hablar directamente de si realmente FLSL Progressive vale la pena o no. Para ello haremos comparaciones con la primera temporada, aunque obviamente también comentaré si esta serie es buena o no como producto individual, o sea, si la necesidad de compararla con la primera temporada. No obstante, ya aviso de que por el momento solo se han publicado 2 capítulos. Así que todo lo que se diga en este vídeo será en base a estos 2 primeros y todo lo que ya conocemos del universo de FLSL. Lo diré directamente, FLSL Progressive sí es un buen anime, pero no os esperéis una serie de calidad, sobre todo a nivel narrativo como es la primera temporada, de la cual tenéis un análisis en mi canal que os dejaré por aquí, vídeo en el cual hablo de los aspectos psicológicos de los personajes y cómo trata este tema la serie. Pero lo repetiré de nuevo por si acaso. Fuliculi Progressive es un buen anime. Esta temporada inicia estableciendo una idea muy interesante y al mismo tiempo llamativa. Por un lado se nos introduce una visión o sueño premonitorio del actual protagonista que se llama Hidomi, en el cual vemos un mundo destruido por culpa de la medical mecánica. Por otra parte vemos como Hidomi es la única superviviente, o eso parece, y vemos las consecuencias a nivel físico de transformarse en robot y de que su cuerpo sea una especie de portal espacial. Y es que vemos como el cuerpo se va deteriorando poco a poco. Podemos decir que el comienzo de la serie es como un intento de llamar la atención, sobre todo la atención de aquellas personas que tienen dudas de si ver o no ver la serie, pero a pesar de todo no me parece una mala introducción, siempre y cuando, claro está, sepan desarrollar bien la historia con el fin de llegar a ese punto en algún momento. Si hablamos de la protagonista, Hidomi, pues podemos decir que es una chica de preparatoria normalita, sin muchas relaciones sociales y realmente sin grandes problemas más allá de que se aburre de su vida monótona. En este punto, si comparamos obviamente Naota, el protagonista de la FLSL original, por el momento en cuestión de escritura de personaje gana Hidomi por mucho. Porque si bien es cierto que en Naota también veíamos esta visión típica de pseudo madurez, de que la vida apesta, también es cierto que Naota tenía muchas más razones para tener esa clase de pensamiento, ya que durante la serie se nos iban dejando bastantes indicios de lo pesada, en cierta manera, que era su vida. Con esto lo que quiero decir es que ambos personajes dicen aburrirse de la monotonía, pero en el caso de Naota se nos daban razones de por qué lo decía. Por otro lado, si seguimos hablando de similitudes o diferencias, podríamos mencionar la distinción entre las familias protagonistas. Por un lado, la de Hidomi, que se compone de ella y su madre, la cual se preocupa de ella y sí actúa como una buena madre. Por el contrario, tenemos la familia de Naota, que se compone de su padre y su abuelo, los cuales son unos completos inútiles y no muestran ninguna preocupación por él en el 90% de la serie. Así que sí, otra vez podríamos decir que el caso de Naota es mucho más atractivo. Obviamente también dependiendo de los gustos de la persona que esté viendo la serie. Si te gustan más las series un tanto más dramáticas o psicológicas, o te gustan más las series tranquilitas. Pero obviamente hay aspectos de los que FLSL Progressive gana a la original. Para empezar, el dibujo es mucho más detallado y más moderno, por decirlo de forma clara y simple. Por otro lado, la iluminación de los dibujos es notoriamente mucho mejor, lo cual no solo ayuda a un nivel estético, sino a un nivel visual. Con visual me refiero a que no se siente tan pesado como ver colores apagados todo el rato, y por otra parte ayuda bastante a disfrutar mucho más de la animación.
Aunque también es cierto que el tema de las paletas de color es algo que se suele trabajar en base al tipo de historia que se quiere contar. Así que podemos decir que en ambas series la selección del color e iluminación tienen sus razones. En cuanto a temas de animación, ya sabéis que no soy un experto en eso, pero me atrevo a decir que entre ambas series cada una destaca en ciertos momentos. Es decir, la FLCL original nos ofrece animaciones muy dinámicas y en situaciones muy espontáneas, lo cual hacía que su valor en animación fuera mejor. No obstante, sería hipócrita decir que FLCL Progressive no ofrece una animación más que decente. En cuanto a la historia, podemos decir que es bastante parecida. Realmente, más allá de la guerra con la Medical Mecánica, no establece muchas cosas nuevas. Como mucho, podemos destacar la participación de personajes como Ide, el cual tiene la habilidad de sacar cosas de la frente y que parece que será el interés romántico de Hidomi. Por otro lado, tenemos a esta chica, Jinyu, que parece estar detrás de Haruko para evitar que inicie una guerra, y por último podemos decir que el poder de Hidomi es tremendo, lo cual nos indica que su poder es una pieza clave para Haruko, ya que su poder no se compara, por ejemplo, al que Naota tenía. Ahora bien, FLSL Progressive sí funciona como una serie individual, pues a pesar de que sí sea inevitable hacer comparaciones, más teniendo en cuenta las referencias que hay a la primera temporada, lo cual veo como un gran acierto si se hace de forma moderada, pues animes como Dragon Ball Super ya demostraron que abusar de referencias cuando tu serie es mala no es un buen guiño para los fans. Como iba diciendo, a pesar de ofrecer la misma trama, es una trama que quieras o no está bien. Establece algunas cosas nuevas que se ven bastante llamativas y con potencial para funcionar si se trabajan bien. La banda sonora sigue siendo tan buena como la primera temporada, ya que está a cargo de The Pillows, que es el mismo grupo que el de la FLSL original. Los personajes no son lo mejor del mundo, pero por lo que hemos visto tampoco es que se pueda decir que son malos personajes. Es más, ya he dicho que son personajes que pueden funcionar muy bien en dinámicas de grupo, ya que tienen actitudes bastante distintas, lo cual puede hacer que se complementen bastante bien. En conclusión, esta segunda temporada por el momento presenta bastantes similitudes con la primera, sin embargo no logra ser mejor que la primera, aunque de todas formas no es un mal anime. Su premisa, pese a ser similar a la primera temporada, logra ser interesante si tenemos en cuenta los nuevos aportes a la trama, como son las visiones futuristas o las consecuencias físicas por transformarse, o los nuevos personajes y las dinámicas que pueden establecer entre ellos. Por otra parte, quieras o no, el tema de la mejora en animación y dibujo es algo bastante atractivo, sobre todo a nivel visual, obviamente. Así que otra vez lo repito, FLSL Progressive sí me parece un buen anime y una buena opción para ver. No obstante, no considero que sea, por el momento, lo repito, por el momento, sea el mejor anime de esta temporada, por ejemplo.